días, Ecomundo, ojalá 4RD. Uno de los aspectos más interesantes del mundo actual es que para muchos estudiosos de las comunicaciones, todos somos de alguna manera reporteros y periodistas, porque el hecho de tener un teléfono inteligente, un smartphone, nos permite en cualquier momento, si estamos conectados a las redes sociales de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Google+, de LinkedIn, poder en un momento dado pues postear o tuitear cualquier tipo de información, tomar una foto y remitirla, pegarla en cualquiera de las redes sociales o tomar un video. Por eso las cámaras fotográficas entraron en desuso y ese monstruo de Kodak y otra de las grandes empresas pues prácticamente se han quedado a niveles mucho más reducidos solo para especialistas, porque los smartphones cada vez más tienen una tecnología sofisticada para la fotografía y los videos. Ya no es tan fácil, no es tan frecuente que para encuentros sociales o para reuniones, pues las familias toman sus fotos y sus videos con sus smartphones y cada uno, varios de los miembros de la familia las suben a sus redes sociales. De manera que hay esa parte de la opinión. De hecho, la primavera árabe comienza con una foto y con un video tomado y inmediatamente le dio la vuelta al mundo y se torna viral. Esa es una de las cosas que ya en los noticieros de cable y en las principales cadenas del mundo, pues diariamente se reproducen aquellos videos virales que los creativos hacen diariamente, es decir, personas que toman diferentes aspectos de la vida real y lo llevan a video y lo transforman en un video. Hoy es 28 de abril y es una fecha conmemorativa importante que marca el 52 aniversario de la ocupación norteamericana en la República Dominicana, en Santo Domingo. Realmente es un hecho de actualidad también, porque la Organización de Estados Americanos, que recientemente pidió perdón por este acontecimiento de intervención militar en los Estados Unidos, pues hoy día se encuentra en una situación difícil en torno a la realidad del continente americano. Y es interesante, y solamente quiero resaltar un ángulo de la cuestión, porque cada noticia tiene muchos ángulos, muchas aristas. Y una de las cosas importantes es saber cuál de las aristas se van a tocar. Hay algunas aristas que son más delicadas, más sensibles, más críticas, y muchas veces los observadores, los periodistas analíticos, tienen que tener la claridad de cuáles de esas aristas tocan y qué tiempo tienen para tocarlas, porque muchas veces el problema es de tiempo y de ahí que ciertos análisis no puedan llegar a profundidad. El único que quiero tocar en este caso es cómo los países de América Latina y de, sobre todo, países incluso pequeños han adquirido madurez. Y yo he insistido en esto en Ecomundo, es decir, los países de América Latina aprendieron de la década perdida a manejar su gestión de política monetaria y de política fiscal. Esas tasas hiperinflacionarias, esos déficits fiscales abrumadores, ese mal manejo de la gestión pública, de la moneda, de la parte fiscal, es algo que vemos que ha sido corregido en los grandes países. No es que nuestras economías no son proclives y están dependientes de los ciclos del capitalismo mundial y de los shocks externos que nos afectan gravemente en balanza de pagos, en balanza comercial y que nos afectan de manera importante en las posibilidades del pago de la deuda externa.
y en los ingresos que justamente recibe cada economía, que en gran medida depende de sus exportaciones todavía, aun cuando ha habido un grado de industrialización importante en economías como Brasil, como México, como Argentina y como otras economías del continente, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, y en algunas economías pequeñas y abiertas, incluso economías de continente como Centroamérica, vemos que se ha adquirido madurez en el manejo de instrumentos de política económica y al mismo tiempo en el manejo de la gestión pública como tal. Es interesante tomar en cuenta que Centroamérica es un continente, aunque haya 5 o 6 países tienen esa ventaja. Por ello Costa Rica tiene grandes ríos, y Nicaragua lagos, es un continente, de ahí que Costa Rica tenga el 80% de energía que proviene del agua, de la hidroeléctrica. Y eso es algo importante, pero eso no puede pasar en una economía del Caribe, porque son economías muy pequeñas. De hecho, República Dominicana es la economía que tiene la tasa de hidroalbicidad más alta y es la que tiene las montañas más altas de todo el Caribe. Cuba es plana en gran medida y Puerto Rico muy pequeña y Jamaica también. Y Haití, que tiene un sistema montañoso que también es parte de la isla, sin embargo es un tercio de la isla y por supuesto es un país totalmente deforestado. Lo que nosotros podemos ver en este caso es cómo aún estas economías pequeñas y abiertas pues tienen márgenes de autonomía relativa importantes y ya pisan en acuerdo a sus intereses regionales la multipolaridad de la economía global que surgió sobre todo después de la caída del muro de Berlín, aunque era un proceso que venía en ascenso, a diferencia de la unipolaridad centrada en los Estados Unidos, pues ha permitido que el comercio mundial, que las inversiones mundiales, que los prestamistas mundiales pues sean más diversos. Y nosotros hemos explicado ampliamente la entrada de China como principal prestamista de América Latina, incluso mayor que el Banco Mundial y el BID juntos, y que otros organismos privados. Esto le da mayor independencia a América Latina en múltiples aspectos, además que es destino de inversión privilegiado de China. Y hay niveles de cooperación importantes. De hecho, aún partidos conservadores es importante tomar en cuenta, como Macri, pudo resolver el problema del dólar blue, de la diferencia de los tipos de cambio en Argentina por un acuerdo con China. Y Kuczynski en el Perú también. Es decir, que es interesante ver cómo ese nivel de autonomía relativa le ha permitido a América Latina tener independencia frente a ciertos procesos políticos. Aún economías pequeñas y abiertas, pues no siempre van detrás, como antes, del mundo unipolar de los Estados Unidos. Y lo interesante de este proceso es cómo justamente en un día como hoy podemos celebrar el hecho de que ya nos vamos poniendo los pantalones largos, ya no tenemos esos pantalones cortos, donde prácticamente América Latina estaba llena de dictaduras militares y de países de economías bananeras, donde prácticamente la unipolaridad del mundo pues convertía a estos países prácticamente en correas de transmisión. Hay que tomar en cuenta que eran momentos convulsos de la Guerra Fría. Yo creo que la madurez nos ha permitido entender que había una gran crisis y ese gran conflicto que había en el mundo, pues evidentemente arrojó un nuevo resultado. Y es que el bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmoronó, se demostró que era ineficiente, que era incapaz de gestionar democráticamente los recursos, y China giró hacia un capitalismo de Estado. Recordémonos los acuerdos que hizo Estados Unidos bajo la directriz de Henry Kissinger y cómo se fue abriendo la dirección china a una nueva modernidad de un capitalismo de Estado. Y desde entonces, pues China se ha convertido en la segunda potencia mundial y la primera comercial.
Vietnam es un partido comunista, pero de capitalismo de Estado. Y lo que nosotros vemos en el caso, por ejemplo, de Corea, es un caso verdaderamente extremo de un país que está totalmente estatizado, pero controlado por una dinastía totalmente burocratizada, que es una economía militarizada, primitiva prácticamente. Y es un caso muy especial. Recientemente se recibió al secretario general incluso del Partido Comunista en la Casa Blanca. Y esos son hechos importantes. Xi Jinping se reúne periódicamente con el presidente norteamericano y hablábamos del Consejo de Seguridad como una garantía de la gobernanza mundial. De manera que cuando vemos estos hechos y sobre todo los recientes acuerdos de Cuba que impulsó el presidente Obama, Barack Obama, y el desarme de la FARC, lo que estamos viendo es una distensión que la caída del muro de Berlín posibilitó, y que aun cuando los planteamientos de Francis Fukuyama y del consenso de Washington han tenido reparos importantes porque no era solo el mercado, hemos vuelto al Estado para redistribuir ingresos y nos hemos dado cuenta que es una mezcla no aritmética entre Estado y mercado, como es posible hacer avanzar las sociedades y redistribuir los excedentes. Dejarlo esto al capitalismo salvaje, como diría el Papa, no es lo adecuado. Ahora bien, lo que nosotros vemos justamente en un día como hoy es cómo América Latina avanza, cómo América Latina, con todos los tropiezos, es importante tomar en cuenta que la desaceleración de China de 14% de crecimiento en el año 2013 a cerca de 6,6% admitido por el Comité de Planificación dependiente del partido, es una caída brusca, prácticamente una caída de 8 puntos porcentuales, que se aceleró a partir de agosto del 2014 y que le quitó la alfombra a Brasil, a Rusia y a Sudáfrica, los llamados BRICS, y India. De manera que esto impactó de manera severa, y impactó en Argentina con la soya, impactó en Chile, con el cobre y con todos los productos principales de exportación, pero América Latina se ha puesto los pantalones largos y es un hecho importante porque cada día más adquiere madurez en los organismos internacionales. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.